En el elegante barrio de Salamanca en Madrid, donde las avenidas amplias brillan bajo el sol y las vitrinas de lujo reflejan una vida que pocos pueden permitirse, vivía Valeria Llorente, una joven influencer conocida en toda España por su estilo impecable, su actitud segura y la imagen perfecta que mostraba cada día en redes sociales, donde millones de seguidores admiraban sus viajes por Europa, sus bolsos exclusivos y sus cenas en restaurantes con estrellas Michelin, sin imaginar que detrás de esa sonrisa ensayada existía una personalidad orgullosa, criada en abundancia y desconectada de la realidad cotidiana de la mayoría de los españoles trabajadores. Valeria había crecido rodeada de privilegios gracias a su padre, don Alberto Llorente, un empresario influyente del sector inmobiliario que poseía varias constructoras en Madrid y otras ciudades importantes del país, y aunque ahora disfrutaba de oficinas lujosas y reuniones con inversionistas internacionales, su historia comenzó décadas atrás, cuando era solo un joven humilde que trabajaba como albañil, cargando ladrillos, mezclando cemento y soportando jornadas interminables bajo el sol abrasador. Mientras soñaba con ofrecerle una vida mejor a la mujer que amaba y a la familia que algún día tendría, sin embargo, su hija nunca conoció de verdad ese pasado, porque siempre vivió en una casa amplia con jardín privado y asistió a los mejores colegios bilingües, donde aprendió a hablar inglés y francés, pero jamás aprendió a valorar el esfuerzo que había detrás de cada euro que gastaba. Aquella mañana el cielo de Madrid estaba despejado y el aire fresco de otoño recorría las calles, cuando Valeria decidió grabar contenido frente a una obra en construcción cercana a una de las propiedades familiares, porque, según ella, el contraste entre el polvo del fondo y su conjunto de diseñador creaba una estética interesante para sus historias. Mientras caminaba hablando a la cámara, mostrando sus botas italianas recién compradas y su abrigo exclusivo que había llegado desde París, cuando de pronto tropezó con un saco de cemento mal colocado y una ligera nube de polvo blanco se elevó manchando la punta de su calzado, lo que bastó para que su expresión cambiara de inmediato, transformando su rostro en una máscara de furia y desprecio. Cerca de ella trabajaba Mateo, un joven albañil madrileño de origen humilde, con manos curtidas por el trabajo y mirada serena, que al escuchar el grito se acercó rápidamente, dispuesto a disculparse, explicando que el saco había sido dejado allí por descuido de otro compañero, pero antes de que pudiera terminar su frase, Valeria comenzó a insultarlo delante de todos, diciendo que personas como él ensuciaban la ciudad, que deberían aprender modales, y que era intolerable que alguien de su nivel tuviera que soportar ese tipo de descuidos, mientras sostenía el móvil grabando cada segundo, sin darse cuenta de que otro trabajador estaba registrando la escena desde un ángulo diferente. Los demás obreros observaron en silencio, sintiendo indignación pero también impotencia, porque sabían que enfrentarse a la hija del dueño podía costarles el empleo, y Mateo intentó mantener la calma, diciendo que solo cumplía con su trabajo, que nadie había querido perjudicarla y que la obra estaba señalizada correctamente, pero sus palabras fueron ignoradas porque Valeria empujó una cubeta, provocando que el polvo se dispersara aún más, y exclamó que jamás permitiría que un simple albañil arruinara su imagen y su día, acusándolo de incompetente y burlándose de su oficio como si fuera algo vergonzoso. Esa escena terminó cuando Valeria se marchó enfadada, prometiendo que subiría el video a sus redes para demostrar el tipo de servicio mediocre que existía en la ciudad, sin saber que el video grabado por el trabajador ya había comenzado a circular en internet, mostrando una versión muy distinta a la que ella pensaba publicar, y en cuestión de horas miles de usuarios compartieron las imágenes, criticando su actitud y defendiendo la dignidad del trabajo honrado, recordando que España se ha construido gracias al esfuerzo de personas como Mateo, que cada día levantan edificios, carreteras y hogares. Mientras tanto, en una oficina elegante con vistas al Paseo de la Castellana, don Alberto recibió un mensaje con el enlace del video, y al reproducirlo sintió que la sangre se le helaba, porque vio en los gestos de su hija un desprecio que jamás imaginó presenciar, recordando sus propios años de juventud, cuando llegaba agotado a casa con la ropa cubierta de polvo, pero con el orgullo intacto por haber ganado su salario con esfuerzo, y ver ahora a su hija ridiculizando ese mismo trabajo era una herida profunda que tocaba su historia personal y la memoria de su difunta esposa, que siempre le enseñó a su hija la importancia del respeto.
Valeria por su parte regresó a su ático de lujo convencida de que el escándalo pasaría pronto, pero al revisar su teléfono notó que los comentarios negativos aumentaban sin control, perdiendo seguidores cada minuto y, observando cómo su nombre se convertía en tendencia acompañada de críticas, acusaciones de clasismo y mensajes que exigían una disculpa pública sincera, y aunque al principio respondió con arrogancia intentando justificarse, pronto comprendió que la situación era más grave de lo que imaginaba, porque incluso algunas marcas comenzaron a cancelar colaboraciones para proteger su imagen. Esa noche su padre llegó a casa con una expresión seria y pidió hablar con ella en el salón, donde las luces cálidas contrastaban con la tensión del ambiente, y sin levantar la voz le explicó que el dinero no otorga superioridad moral, que el respeto es la base de cualquier sociedad y que él mismo había sido albañil antes de convertirse en empresario, algo que ella parecía haber olvidado completamente, y sus palabras fueron firmes y dolorosas porque no solo estaba preocupado por el escándalo sino por la falta de valores que su hija había demostrado públicamente. Valeria intentó defenderse diciendo que estaba protegiendo su imagen y que no había querido ofender a nadie, pero su padre respondió que cuando una persona humilla a otra revela más sobre sí misma que sobre la víctima, y que el apellido Llorente no sería recordado por la riqueza sino por los principios que representara, y que en ese momento ella había fallado gravemente. Y aunque la joven fingió indiferencia, en el fondo sintió por primera vez un miedo desconocido, como si el suelo bajo sus pies comenzara a resquebrajarse. Esa madrugada Madrid permanecía en silencio mientras Valeria observaba desde su ventana las luces lejanas de la ciudad, preguntándose cómo un simple incidente había destruido en pocas horas la imagen que tardó años en construir, sin comprender todavía que no se trataba de un simple tropiezo con cemento sino del reflejo de una actitud que debía cambiar si quería recuperar no solo su reputación sino su humanidad. Así terminó el primer día del derrumbe de una joven millonaria que creyó que el dinero podía comprar respeto, sin saber que el respeto en la cultura española nace del esfuerzo, la humildad y la dignidad del trabajo honrado, valores que ella estaba a punto de aprender de la forma más difícil posible. El amanecer en Madrid llegó con un frío más intenso de lo habitual, como si incluso el clima quisiera reflejar la tormenta que se había instalado en la vida de Valeria Llorente, quien despertó con el sonido incesante de notificaciones que no traían admiración sino críticas, burlas y cancelaciones de contratos, mientras su nombre seguía siendo tendencia en toda España, asociado a palabras como arrogancia, clasismo y desprecio, algo que jamás imaginó experimentar porque siempre creyó que su fama era intocable y que el dinero de su familia podía protegerla de cualquier consecuencia. Cuando bajó a la cocina del ático encontró a su padre sentado en silencio leyendo noticias en su tablet, con el rostro serio y los ojos cansados, y aunque el desayuno estaba servido el ambiente era más frío que el mármol del suelo, porque don Alberto había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de ambos sin necesidad de gritos ni amenazas, solo con la firmeza de un hombre que conocía el valor del sacrificio y la dureza del mundo real. Valeria intentó hablar sobre estrategias para limpiar su imagen, proponiendo publicar un video de disculpa preparado por su equipo de comunicación, pero su padre la interrumpió diciendo que las disculpas vacías no reparan el daño cuando no existe arrepentimiento verdadero, y que la única forma de entender el respeto es vivir la experiencia de quienes han sido menospreciados. Y esas palabras dejaron a la joven confundida, sin imaginar lo que estaba a punto de escuchar. Don Alberto le informó con calma que durante un mes completo trabajaría en una de sus obras en el sur de Madrid, no como visita simbólica ni como proyecto social para sus redes, sino como una trabajadora más, cumpliendo horario, usando uniforme de obra, viajando en transporte público y recibiendo instrucciones del encargado sin trato especial alguno, porque si quería seguir siendo heredera debía demostrar que comprendía el valor del trabajo honrado y que, si se negaba, perdería todo apoyo económico, incluyendo el acceso a sus tarjetas y cuentas personales. El impacto fue inmediato porque Valeria nunca había tomado el metro en hora punta ni había sostenido una pala en sus manos cuidadas, y la idea de mezclarse con obreros le parecía humillante, pero al ver la mirada decidida de
Su padre entendió que no era una amenaza pasajera sino una lección inevitable y aunque protestó diciendo que aquello arruinaría aún más su imagen, él respondió que su imagen ya estaba arruinada por sus propios actos y que solo el carácter podría reconstruirla. Esa misma mañana fue llevada a la obra ubicada en el distrito de Vallecas, un barrio trabajador donde los edificios reflejan esfuerzo y comunidad, y al llegar sintió que todos la reconocían por el escándalo reciente porque algunos obreros la miraban con desconfianza mientras otros murmuraban en voz baja recordando el video viral que había indignado a medio país, y el encargado de la obra, un hombre joven llamado Adrián con experiencia en ingeniería y liderazgo, la recibió sin sonreír explicando que allí no existían privilegios ni favoritismos y que cada persona debía ganarse su lugar con trabajo y respeto. Valeria recibió un casco, un chaleco reflectante y botas de seguridad que no tenían nada de glamuroso, y cuando intentó usar su móvil para grabar contenido, Adrián se lo retiró diciendo que durante la jornada laboral no se permitían distracciones y que si quería quedarse debía obedecer las normas como todos los demás trabajadores, lo que provocó en ella una mezcla de rabia y vergüenza porque por primera vez alguien no se dejaba impresionar por su apellido ni por sus seguidores. Las primeras horas fueron un choque brutal con la realidad porque cargar sacos de material, limpiar escombros y soportar el frío del viento madrileño agotó rápidamente sus fuerzas mientras escuchaba comentarios críticos de algunos compañeros que dudaban de su capacidad y la consideraban responsable de la tensión que existía desde el escándalo, y aunque nadie la insultaba directamente, la distancia emocional era evidente como un muro invisible construido con desconfianza y resentimiento. Durante el descanso del mediodía se sentó sola con su bocadillo sencillo comprado en una cafetería cercana, observando a los demás trabajadores compartir risas, historias y anécdotas familiares, algo que contrastaba con la superficialidad de las conversaciones a las que estaba acostumbrada, y por primera vez sintió que no pertenecía a ningún lugar porque había perdido la admiración virtual y aún no había ganado el respeto real. Mientras tanto, las noticias continuaban circulando y algunos programas de televisión analizaban el caso como ejemplo de desconexión entre las élites y la clase trabajadora en España, lo que aumentaba la presión sobre la familia Llorente y afectaba incluso a los negocios de don Alberto, quien a pesar de las críticas se mantenía firme en su decisión, convencido de que el aprendizaje verdadero nace del contacto directo con la experiencia y no de discursos públicos cuidadosamente preparados. Al final de la jornada, Valeria regresó agotada con las manos adoloridas y el uniforme cubierto de polvo, comprendiendo que el trabajo físico exige disciplina, paciencia y resistencia, a algo que jamás había necesitado desarrollar, y aunque todavía no aceptaba del todo la lección, una pequeña grieta comenzaba a abrirse en su orgullo porque había visto en los ojos de algunos trabajadores una dignidad silenciosa que no dependía de seguidores ni de marcas sino del esfuerzo diario por sostener a sus familias. Esa noche, frente al espejo, ya sin maquillaje perfecto ni iluminación estratégica, se observó con una expresión distinta, reconociendo por primera vez que su identidad no podía basarse únicamente en la aprobación digital y que tal vez el verdadero desafío no era recuperar millones de seguidores sino reconstruir su carácter desde la humildad, algo que requeriría más que un simple mes de trabajo. El segundo día sería aún más difícil porque la resistencia de algunos compañeros aumentaría y la exigencia física también, pero el proceso de transformación ya había comenzado y aunque Valeria todavía no lo sabía, cada saco cargado, cada orden obedecida y cada mirada crítica serían pasos necesarios hacia la lección más intensa de su vida, una lección que en la cultura española se resume en una verdad simple: el respeto se gana trabajando hombro con hombro y no mirando por encima del hombro. El tercer día en la obra amaneció con un cielo gris sobre Madrid y un viento cortante que recorría las calles de Vallecas como si quisiera poner a prueba la resistencia de todos los que trabajaban al aire libre, y Valeria llegó antes que el resto con el uniforme ya puesto y el cabello recogido, sin maquillaje llamativo, porque comenzaba a entender que allí nadie valoraba la apariencia sino la disposición para trabajar, y aunque todavía sentía las miradas pesadas de algunos compañeros, también percibía una curiosidad diferente, como si esperaran ver cuánto tiempo resistiría antes de rendirse.
Las tareas asignadas aquella mañana fueron más exigentes que las anteriores porque debían preparar una base de hormigón para una estructura importante y el ritmo de trabajo era acelerado ya que el ingeniero responsable había anunciado una inspección sorpresa y Adrián el encargado caminaba de un lado a otro supervisando cada detalle con seriedad profesional sin mostrar preferencia alguna por nadie y mucho menos por la hija del dueño, lo que reforzaba la idea de que en ese lugar el apellido no tenía peso frente al esfuerzo real. Valeria intentó seguir el ritmo mezclando material, transportando cubetas y limpiando el área asignada, pero el cansancio acumulado comenzaba a notarse en sus brazos temblorosos y en su respiración agitada mientras escuchaba comentarios en voz baja de dos trabajadores veteranos que dudaban de su capacidad y aseguraban que su presencia solo traía problemas desde el escándalo del video viral que aún circulaba en redes acompañado de burlas constantes que la etiquetaban como símbolo de arrogancia. Caída. Durante el descanso del mediodía la tensión alcanzó un punto más evidente cuando uno de los obreros encendió su teléfono y mostró un nuevo montaje que comparaba su vida anterior de lujo con su situación actual en la obra, provocando risas incómodas y miradas dirigidas hacia ella que aunque no incluían insultos directos sí transmitían un juicio silencioso que pesaba más que cualquier palabra y Valeria sintió un nudo en la garganta al reconocer en esas miradas el reflejo de lo que ella misma había hecho con Mateo días atrás cuando lo humilló frente a todos sin pensar en las consecuencias. Esa tarde ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la jornada porque mientras trasladaban material hacia una zona elevada una de las plataformas mal aseguradas se dio ligeramente provocando que un trabajador perdiera el equilibrio y quedara colgando peligrosamente de una barandilla improvisada y el caos se apoderó del lugar con gritos, órdenes rápidas y movimientos apresurados mientras Adrián coordinaba acciones para evitar una caída grave que podría tener consecuencias irreversibles. Valeria observó paralizada durante un segundo pero luego recordó el miedo que había visto en el rostro de aquel hombre y sin pensarlo dos veces corrió junto a otros compañeros para sostener la estructura mientras Adrián aseguraba la cuerda de protección y entre todos lograron estabilizar la situación evitando un accidente mayor y cuando finalmente el trabajador fue bajado a tierra firme el silencio que siguió fue denso y cargado de adrenalina porque todos comprendieron lo cerca que habían estado de una tragedia. El hombre rescatado agradeció con voz temblorosa y varios compañeros respiraron aliviados mientras Adrián revisaba nuevamente las medidas de seguridad y en medio de esa tensión algunos miraron a Valeria con una expresión distinta no de burla ni de desprecio sino de reconocimiento silencioso porque había reaccionado sin dudar arriesgándose junto a ellos sin pensar en su imagen ni en su reputación y por primera vez sintió que su presencia no era completamente rechazada sino evaluada desde una nueva perspectiva basada en hechos y no en rumores. Sin embargo, el conflicto no terminó allí porque al caer la tarde dos trabajadores que ya habían mostrado actitudes hostiles comenzaron a insinuar que el incidente había sido provocado por distracciones innecesarias y miraron hacia Valeria como si buscaran responsabilizarla indirectamente de cualquier fallo ocurrido desde su llegada generando una discusión que Adrián tuvo que frenar recordando que la seguridad es responsabilidad colectiva y que nadie debía usar un accidente para alimentar resentimientos personales. Aquella noche mientras regresaba en metro rodeada de trabajadores agotados que conversaban sobre sus familias y planes modestos para el fin de semana Valeria reflexionó sobre lo ocurrido comprendiendo que el miedo compartido une más que cualquier discurso y que la solidaridad en momentos críticos no distingue clases sociales ni cuentas bancarias y por primera vez sintió orgullo no por una publicación viral sino por una acción concreta que había ayudado a proteger la vida de alguien. Al llegar a casa encontró a su padre observando noticias donde mencionaban la mejora en protocolos de seguridad en algunas obras de la ciudad y aunque no hablaban directamente de ella el contraste entre la tensión mediática de días anteriores y la calma actual evidenciaba que la atención pública comenzaba a desplazarse hacia otros temas pero don Alberto notó algo diferente en la mirada de su hija una mezcla de cansancio físico y reflexión interna que antes no existía y decidió no presionarla con preguntas dejando que el aprendizaje siguiera su curso natural.
Los días siguientes mantuvieron un ritmo exigente porque la inspección oficial estaba cada vez más cerca y la obra debía cumplir estándares rigurosos y Valeria continuó trabajando sin privilegios aceptando instrucciones, corrigiendo errores y soportando comentarios ocasionales que todavía recordaban su pasado arrogante, pero cada jornada completada era una pequeña victoria contra la imagen superficial que había construido durante años y, poco a poco algunos compañeros comenzaron a dirigirle palabras neutrales relacionadas con el trabajo dejando atrás el tono sarcástico inicial. Una tarde mientras limpiaba herramientas junto a Mateo, el mismo albañil al que había humillado días antes, se produjo un silencio incómodo que finalmente ella rompió con una disculpa sincera sin cámaras ni espectadores, explicando que había sido injusta y que ahora comprendía el valor del oficio que él ejercía con dignidad, y Mateo la escuchó sin rencor evidente, respondiendo que el respeto no se demuestra con palabras sino con acciones constantes y que el tiempo diría si su cambio era real, y esas frases quedaron resonando en su mente como un recordatorio de que la transformación no ocurre en un instante sino en un proceso continuo. La inspección llegó finalmente bajo un cielo despejado y tensión contenida, y los evaluadores recorrieron cada área revisando medidas de seguridad, calidad de materiales y cumplimiento de normas, mientras Adrián y su equipo mantenían la concentración absoluta, y al finalizar la jornada recibieron una aprobación satisfactoria que fue celebrada con aplausos discretos y sonrisas sinceras porque significaba estabilidad laboral y reconocimiento al esfuerzo colectivo, y en ese momento Valeria sintió que formaba parte de algo más grande que su antigua fama digital, una comunidad unida por trabajo real y metas compartidas. Esa noche Madrid brillaba bajo luces doradas, y aunque su transformación aún no estaba completa, la joven comprendió que el respeto en la cultura española nace del compañerismo, del sacrificio compartido y de la responsabilidad asumida frente a los errores, y que la verdadera influencia no se mide en seguidores sino en impacto positivo sobre quienes nos rodean. Y mientras observaba la ciudad desde el metro sintió que el proceso apenas comenzaba, pero que por primera vez caminaba en la dirección correcta hacia una identidad basada en humildad y autenticidad. El mes avanzaba en la obra de Vallecas y el ambiente que antes estaba cargado de desconfianza comenzó a transformarse en una rutina marcada por el esfuerzo compartido, pero bajo esa aparente estabilidad se gestaba una tensión silenciosa porque varios trabajadores llevaban semanas quejándose de retrasos en pagos y rumores sobre recortes internos que afectaban a las cuadrillas más antiguas, y aunque Adrián intentaba mantener la calma asegurando que la dirección estaba resolviendo asuntos administrativos, la inquietud crecía como una grieta invisible que amenazaba con romper la armonía conseguida tras la inspección exitosa. Valeria había cambiado en apariencia y actitud, trabajando sin privilegios, aceptando turnos difíciles y demostrando constancia, pero aún enfrentaba miradas escépticas de algunos compañeros que no confiaban plenamente en su transformación, y entre ellos destacaban Rubén y Sergio, dos obreros veteranos que acumulaban frustración por años de esfuerzo mal recompensado y que veían en la presencia de la hija del dueño un símbolo de desigualdad, aunque ella ya no actuara con arrogancia abierta. Una mañana fría, cuando el sol apenas iluminaba los andamios, Adrián reunió al equipo para informar que los pagos de un bono prometido se retrasarían algunos días debido a trámites bancarios relacionados con nuevas inversiones de la empresa, y aunque aseguró que el dinero estaba garantizado, el anuncio cayó como una chispa sobre gasolina porque Rubén reaccionó con molestia diciendo que siempre eran los trabajadores quienes debían esperar, mientras los directivos vivían sin preocupaciones, y varios asintieron en silencio, reflejando un malestar profundo acumulado durante años. Valeria escuchó la discusión sintiendo una mezcla de incomodidad y responsabilidad indirecta porque sabía que su apellido representaba poder económico, y aunque no manejaba las finanzas de la empresa, su presencia podía interpretarse como provocación involuntaria en un contexto de incertidumbre salarial, y al finalizar la reunión decidió acercarse a Adrián preguntando si realmente existía riesgo de impago, y él respondió con sinceridad que la situación estaba bajo control, pero que la presión financiera de nuevos proyectos había generado tensiones temporales.
Esa misma tarde ocurrió algo inesperado porque al cerrar la jornada Adrián guardó en una caja fuerte provisional el dinero destinado a pagos parciales adelantados para quienes lo necesitaran con urgencia y aunque el procedimiento era habitual, alguien observó el movimiento con interés sospechoso mientras la mayoría se retiraba hacia el transporte público bajo un cielo que comenzaba a oscurecerse sobre Madrid. Al día siguiente la noticia estalló como una bomba cuando Adrián descubrió que parte del dinero almacenado había desaparecido y su rostro reflejaba incredulidad y angustia porque aquella suma representaba confianza y estabilidad para varias familias y la pérdida no solo implicaba un problema económico sino una amenaza a su credibilidad como encargado y líder del equipo y el silencio que siguió al anuncio fue pesado como el cemento, fresco que aún no fragua. Las miradas comenzaron a cruzarse entre compañeros buscando explicaciones y algunos susurraron que solo alguien interno conocía el lugar donde se guardaba el dinero, lo que generó sospechas inmediatas y divisiones internas y, en medio de ese clima tenso, Sergio insinuó que la llegada de ciertas personas coincidía con demasiados problemas recientes, dirigiendo una mirada indirecta hacia Valeria como si sembrara una semilla de duda que otros estaban dispuestos a regar. Valeria sintió el peso de la sospecha como una sombra injusta, pero comprendió que la confianza se construye lentamente y puede perderse con facilidad, y aunque sabía que no había hecho nada indebido, la historia de su pasado arrogante facilitaba que algunos la consideraran capaz de cualquier cosa para proteger intereses familiares, y esa percepción la hirió profundamente porque ahora valoraba la opinión de quienes trabajaban a su lado y no quería ser vista nuevamente como símbolo de abuso. Adrián decidió informar a la dirección central y mientras esperaba instrucciones pidió calma al equipo asegurando que se revisaría cada detalle antes de señalar culpables, pero la tensión crecía porque el dinero representaba la posibilidad de cubrir gastos urgentes y varias familias dependían de esos adelantos para pagar alquiler o medicinas, y el miedo a perderlo todo se mezclaba con la frustración histórica hacia la empresa creando un ambiente explosivo. Esa tarde Valeria permaneció en la obra más tiempo del habitual, observando discretamente movimientos sospechosos hasta que notó que Rubén y Sergio conversaban apartados cerca del almacén con actitud nerviosa, y aunque no escuchó palabras claras, su intuición despertó al recordar comentarios previos sobre injusticias salariales y deseos de tomar lo que consideraban propio, y decidió seguirlos a distancia prudente, sintiendo que el destino la colocaba frente a una decisión crucial. Al caer la noche vio cómo ambos regresaban al almacén cuando creían que nadie los observaba, y después de unos minutos salieron apresurados con mochilas visiblemente más pesadas, y el corazón de Valeria latía con fuerza porque comprendió que estaba presenciando algo grave que podía destruir la estabilidad de todos, y aunque temía enfrentarse a hombres resentidos decidió intervenir recordando que el silencio ante la injusticia es complicidad y que su transformación solo sería real si actuaba con valentía. Se acercó con paso firme exigiendo explicaciones, y Rubén reaccionó con hostilidad diciendo que ella no tenía derecho a cuestionarlos y que durante años habían trabajado recibiendo migajas mientras la familia Llorente multiplicaba beneficios y Sergio compensaba desigualdades acumuladas, pero Valeria respondió que robar perjudicaría a compañeros inocentes y arruinaría la obra poniendo en riesgo empleos y proyectos futuros, y que si realmente querían justicia debían buscarla por vías legítimas. La discusión subió de tono y por un momento el miedo paralizó a Valeria al imaginar posibles represalias, pero recordó la mirada orgullosa de su padre cuando comenzó a cambiar y la confianza que Adrián depositaba en él equipo, y decidió grabar discretamente parte de la conversación como prueba en caso necesario, demostrando una determinación que meses atrás habría usado para obtener likes y no para proteger a otros. Finalmente Rubén la empujó ligeramente advirtiendo que no se entrometiera y se marcharon dejando en el aire una amenaza implícita, y Valeria regresó a casa con el corazón acelerado sabiendo que debía elegir entre callar para evitar conflictos personales o revelar la verdad asumiendo consecuencias que podían afectar incluso la reputación ya frágil de su familia, y durante horas reflexionó mirando las luces nocturnas de Madrid comprendiendo que la verdadera madurez implica asumir riesgos por principios y no por conveniencia.
A la mañana siguiente solicitó hablar con Adrián a solas y le mostró la grabación explicando lo ocurrido sin exageraciones ni dramatismo, y el encargado escuchó en silencio, consciente de la gravedad de la situación, porque denunciar a compañeros podía fracturar definitivamente al equipo, pero ignorar la evidencia sería traicionar la confianza colectiva, y tras consultar con la dirección se decidió confrontar a los implicados ofreciendo la oportunidad de devolver el dinero antes de involucrar autoridades. Cuando Rubén y Sergio fueron llamados y enfrentados con pruebas, su resistencia se desmoronó, admitiendo que actuaron movidos por frustración acumulada y miedo a nuevos retrasos salariales, y aunque algunos compañeros mostraron comprensión hacia su desesperación, la mayoría coincidió en que el robo no era justificable y que ponía en peligro a todos, y finalmente ambos fueron suspendidos mientras se resolvía su situación legal, y el dinero recuperado permitió cumplir los pagos pendientes, restaurando parcialmente la calma en la obra. La decisión de Valeria generó reacciones mixtas, porque algunos la agradecieron por su valentía mientras otros la miraban con distancia por haber denunciado a compañeros, pero ella aceptó ambas posturas, entendiendo que la justicia no siempre trae aplausos inmediatos y que el respeto verdadero nace de coherencia constante y no de aprobación universal. Y al finalizar la jornada, Adrián reconoció públicamente su acción, afirmando que proteger la integridad del equipo era responsabilidad compartida y que su intervención había evitado un daño mayor. Esa noche don Alberto escuchó el relato completo y, aunque mantuvo compostura profesional, no pudo ocultar un brillo de orgullo en sus ojos, porque comprendió que su hija estaba aprendiendo la lección más importante, no sobre dinero, sino sobre ética y responsabilidad. Y Madrid continuó su ritmo vibrante bajo un cielo estrellado, mientras en el interior de Valeria se consolidaba una identidad nueva basada en decisiones difíciles asumidas con valentía, marcando el inicio del último tramo de su Transformation Personal. El último tramo del mes llegó con un aire diferente en la obra de Vallecas, porque aunque las heridas del conflicto reciente aún estaban frescas, también existía una sensación de limpieza moral, como si la verdad expuesta hubiera permitido comenzar de nuevo sobre bases más firmes. Y Valeria caminaba cada mañana hacia el metro con paso decidido, sin esconder su uniforme ni su casco, comprendiendo que aquella experiencia ya no era un castigo impuesto por su padre, sino una elección consciente de permanecer hasta completar el proceso que ella misma había iniciado al enfrentar la injusticia. La noticia del intento de robo y la recuperación del dinero no trascendió a los medios, porque la empresa manejó la situación con discreción para proteger la estabilidad laboral, pero dentro de la obra el respeto hacia Valeria había cambiado de forma visible, porque quienes antes la miraban con desconfianza ahora la observaban, evaluando coherencia entre sus palabras y acciones, y aunque no todos expresaban aprobación abierta, el ambiente dejó de ser hostil y se convirtió en profesional y colaborativo, permitiéndole trabajar sin el peso constante del juicio silencioso que había marcado sus primeras semanas. Una tarde, mientras compartían descanso bajo un cielo claro, Adrián se acercó a ella reconociendo que su intervención había sido decisiva para evitar consecuencias legales mayores, y añadió que el liderazgo verdadero no siempre proviene del cargo sino del ejemplo. Y esas palabras impactaron profundamente en Valeria, porque por primera vez alguien valoraba su carácter y no su fama, y entendió que la influencia auténtica nace de decisiones difíciles tomadas cuando nadie aplaude. Días después don Alberto visitó la obra sin previo aviso y observó desde cierta distancia a su hija coordinando entrega de materiales, ayudando a organizar herramientas y conversando con compañeros de forma natural, sin arrogancia ni poses artificiales, y en su mirada apareció una emoción contenida al recordar el contraste con aquella joven que semanas atrás gritaba frente a cámaras defendiendo una imagen superficial, y decidió esperar hasta el final de la jornada para hablar con ella en privado. Cuando el turno concluyó, ambos caminaron por una calle cercana mientras el sol se ocultaba sobre los edificios de Madrid, y don Alberto le preguntó qué había aprendido durante aquel mes, y Valeria respondió con serenidad que entendió que el respeto no se exige, se construye, que el dinero no sustituye la dignidad y que la verdadera grandeza de una persona se mide por cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio, y añadió que ahora comprendía el orgullo silencioso que él siempre había
Sentido por haber comenzado como albañil porque cada ladrillo colocado con esfuerzo tiene más valor que cualquier publicación viral. Su padre escuchó en silencio y finalmente reveló que el mes obligatorio había terminado y que era libre de regresar a su vida anterior con todos los privilegios restaurados, pero antes de que él concluyera Valeria lo interrumpió diciendo que no deseaba abandonar la obra de inmediato porque sentía responsabilidad con el equipo y quería completar el proyecto hasta su inauguración, demostrando que su cambio no era temporal ni estratégico, y esa decisión provocó una sonrisa sincera en el rostro de don Alberto, quien comprendió que la lección había echado raíces profundas. Semanas después el edificio fue terminado y la inauguración reunió a trabajadores, directivos y representantes municipales, celebrando no solo la finalización de una estructura física sino la consolidación de un equipo fortalecido por pruebas difíciles, y durante el acto Adrián destacó públicamente la importancia del compañerismo y la ética, mencionando sin exageraciones la valentía de quienes defendieron la integridad del grupo en momentos críticos, y aunque no dio detalles específicos, muchos comprendieron la referencia y miraron hacia Valeria con respeto genuino. Esa misma noche ella publicó en sus redes un mensaje diferente a todo lo que había compartido antes. No mostró lujo ni viajes, sino imágenes sencillas del equipo trabajando, acompañadas de una reflexión profunda sobre dignidad, esfuerzo y aprendizaje personal, reconociendo su error inicial sin excusas ni dramatismo y agradeciendo a quienes le enseñaron que la humildad es el cimiento de cualquier éxito verdadero. Y aunque algunos comentarios recordaron el pasado, la mayoría valoró la honestidad y autenticidad de su transformación, generando una nueva forma de influencia basada en vulnerabilidad y crecimiento. Con el tiempo Valeria decidió crear una fundación destinada a apoyar formación técnica para jóvenes de barrios trabajadores, ofreciendo becas y programas de capacitación en construcción sostenible, combinando la experiencia empresarial de su padre con la sensibilidad adquirida en la obra. Y aquel proyecto no nació como estrategia de imagen sino como compromiso real con la comunidad, demostrando que el aprendizaje vivido había trascendido lo personal para convertirse en acción concreta que beneficiaba a otros. Una tarde visitó nuevamente la zona donde había ocurrido el incidente inicial con Mateo y lo encontró supervisando a un grupo de aprendices, y al acercarse intercambiaron una mirada cómplice recordando el comienzo turbulento de aquella historia, y ella agradeció nuevamente la paciencia que él mostró cuando decidió escuchar su disculpa, y Mateo respondió que todos pueden equivocarse pero no todos tienen el valor de cambiar, y esas palabras sellaron simbólicamente el cierre del ciclo iniciado con humillación y transformado en respeto mutuo. Madrid continuó vibrante con su mezcla de tradición y modernidad, mientras la vida de Valeria adoptaba un ritmo más equilibrado, combinando responsabilidad social, presencia digital consciente y apoyo constante a proyectos laborales que dignificaban oficios esenciales. Y cada vez que alguien le preguntaba sobre el escándalo pasado, ella no lo negaba ni lo minimizaba, sino que lo describía como el punto de quiebre necesario para descubrir quién quería ser realmente, comprendiendo que las caídas pueden convertirse en cimientos si se enfrentan con honestidad. Don Alberto observaba con orgullo discreto la evolución de su hija, sabiendo que la herencia más importante no era la empresa ni las propiedades, sino los valores transmitidos a través de experiencias reales. Y cuando caminaban juntos por las calles de Madrid, ya no lo hacía con la hija distante que vivía en una burbuja, sino con una mujer consciente de su responsabilidad social y agradecida por el esfuerzo que había construido su presente. El recuerdo del polvo sobre sus botas dejó de ser símbolo de vergüenza para convertirse en recordatorio permanente de que la dignidad del trabajo honrado sostiene ciudades enteras y que ninguna posición económica justifica el desprecio hacia quienes levantan con sus manos aquello que otros disfrutan. Y así la joven que un día humilló a un albañil terminó aprendiendo que el verdadero lujo no es un objeto exclusivo, sino la capacidad de mirar a los demás a los ojos con respeto sincero. Y de esta manera la historia, que comenzó con arrogancia, concluyó con transformación, demostrando que cuando el orgullo cae puede dar paso a la humildad, y que la lección más valiosa no se compra ni se hereda, sino que se construye día tras día, trabajando hombro con quienes antes no supimos comprender.